Saludo a Laura Barranco. Le agradezco mucho su confianza. Laura, gracias por esperarme para dar este contexto. Ya escuchaste a Israel Vallarta desde prisión más temprano en estos espacios libres como el viento. Ya has tenido la oportunidad de, espero, dormir y con una cabeza más fría pensar en todo lo que ha pasado, en todo lo que está ocurriendo. Querida Laura, primero te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente. Yo encantada, como siempre, de estar acá en tu espacio, como dices, libre como el viento. Laura, ¿alguna reflexión de lo de ayer, de lo que ha dicho Loret? Hoy escribe o publican en el Universal básicamente las mismas mentiras. ¿Alguna reflexión antes de entrarle a lo que ha dicho Israel? Pues únicamente que reitero lo que ya había dicho, así como lo dije en el careo, lo que me sostengo en lo que he dicho y me siento tan segura que cuando salió este mensaje de Loret en sus redes sociales, pues mucha gente me estaba ahí inundando el WhatsApp de que me decían, contéstale, es urgente que le contestes. Realmente no me preocupaba, lo hice ya con la serenidad de la noche, llegando a casa y pensando en qué había que responder, y fue lo que hice específicamente en un hilo de 4 tweets, donde especifico que para mí lo emblemático fue uno, reitero, es que no niega que hayamos tenido un intercambio de mensajes, tan sabe que existía ese chat, tan sabe que incluso no es el único chat que tengo, son más, en algún otro momento de la historia revelé el chat relativo a lo que él me dijo en su momento sobre ese contubernio que quisieron mantener debajo de la alfombra, pero que era manifiesto y evidente, sobre la promoción de Televisa para que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia. Esa construcción de ese presidente de cartón que tuvimos durante un sexenio fatídico en materia de corrupción y pues también hasta cierto punto de violencia y de impunidad. Entonces lo sabe, y tan lo sabe que, y como ya no está al alcance del sistema propio de Televisa, insisto, no se atreve. Hay que reconocerle eso. Yo me hubiera imaginado un Carlos Loret diciendo, no, yo ni sé de qué chat me estás hablando, etcétera, pero admite que pudo haber existido esa conversación, que él no lo recuerda, es lo que dice, y que en todo caso ocurrió una vez que ya habían ocurrido, se habían consumado. Esa palabra la utiliza en su declaración incluso desde octubre. Y en esta ocasión, pues tergiversa de manera muy mañosa, digo yo, el tema claro, de la palabra per se. Obviamente, en los testimonios que he dado desde 2013 a la fecha sobre este tema, pues nunca nunca he dicho yo que le escribí aguas, es un montaje. Eso es ridículo porque ni yo lo sabía. Lo que yo vi fueron violaciones a derechos fundamentales, a derechos constitucionales, a derechos humanos universales de 2 personas detenidas, independientemente de si se trataba o no de un montaje. Y es lo que le dije ayer. O sea, sabes perfectamente que violentabas, no era necesario ni siquiera que yo te dijera, que yo te alertara. Sabías que estabas violentando derechos básicos de personas detenidas, y no te importó, lo hiciste. Entonces, en ese sentido, coincido con lo que ya dijo hoy Israel, que pues este supuesto triunfalismo con el que quiso salir es falso, y que él sabe bien que tiene un cargo de culpa. Déjame leer tus tweets, este hilo de tweets, Laura, si me permites. Agradezco sus mensajes de respaldo. Todo bien. Como anticipé, el proceso penal dirime la acusación de secuestro de Israel Vallarta, no responsabilidades frente al montaje. En el careo, Carlos Loret reiteró su testimonio, yo el mío.
Sorprende que no descarta nuestro intercambio de mensajes. Admite que pudieron ocurrir, pero que no fue durante la transmisión. Yo le precisé que fue durante el enlace que inició a las 7:20 de la mañana, cuando a insistencia mía de Carlos para allá, que se iba a meter en problemas serios como los que de hecho ya enfrenta. Él me respondió, no te calientes, Cautín. Y en el cuarto enlace que inició a las 7:40 de la Ciudad de México, de la mañana, duración de 9 minutos 45 segundos, casi al final, Carlos Loret exhibe los rostros de Israel y Florence y convoca a la gente que los denuncie. Le advierto nuevamente que viola sus derechos humanos y que por el origen francés de ella el conflicto podía escalar. Él responde, ¿qué no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia. Ante esto, primero guardó silencio, no pudo negarlo, aunque sistemáticamente insistió en decir que reiteraba su dicho del pasado mes de octubre. Nada que ver con lo que salió a decir en las redes y no es raro. Carlos Loret es un hombre cuya carrera ha hecho de la mentira su columna vertebral. Su involucramiento sistemático en montajes es público y como profesional de la falsedad intenta limpiar su cara con más mentiras. Laura, en el careo, ¿tú le hablabas a él? ¿O le hablabas al abogado? ¿O le hablabas a quién? ¿Fue un Carlos, yo te dije? ¿Y él te respondía a ti directamente? ¿O cómo fue el careo, Laura? No, la dinámica era muy acartonada y poco práctica para un careo real. Un careo es eso, cara a cara. Entonces, estábamos ahí en una pantalla donde salían todos nuestros rostros, de los que estábamos ahí participando en la sesión, y lo que te reseño rápido, primero tardaron horrores en integrarse, incorporarse todas las personas convocadas, desde la parte incluso de las propias autoridades, hasta unas personas que también había convocado Israel, que tengo entendido que realmente no es que estas personas hayan llegado tarde, sino que más bien se tardó mucho la coordinación de la sesión en darles acceso. Y después pasaron a explicarnos la sesión, las cuestiones técnicas, etcétera, y luego leyeron nuestros testimonios pasados, los de Israel, los de Loret en octubre pasado y el de Juan Manuel y mío, ocurrido ya hace algunos años, y luego pasó a dar lectura a las contradicciones que entiendo que el propio Israel, apoyado y coordinado por la defensa de Israel, el abogado defensor, hicieron, eran como 10 puntos, si no mal recuerdo, que decían aquí hay inconsistencias. Entonces pasaron a decir que Juan Manuel tenía que retirarse porque pues las contradicciones eran entre Loret y lo que yo dije, o entre lo que Magaña y Loret dijeron. Entonces sale Magaña y entonces ya entramos en el ejercicio del careo, que fue básicamente que diera pie la persona que estaba representando al juzgado, que no era el juez, otra mentira de Carlos Loret. Al menos en mi caso, el juez estuvo ausente. El juez simplemente se asomó, dijo buenos días, tengo otras cosas que hacer, pero aquí ando, ¿no? Entonces, oye Laura, perdón que te interrumpa. Mucha gente me ha preguntado por el nombre del juez, indignados por esto que has señalado, y creo que es nota. También es una de las preguntas que le hicieron a Israel Vallarta por las declaraciones que nos diste ayer en Sin Censura Nocturno. ¿Tienes claro el nombre del juez? Te lo digo, no es difícil de averiguarlo, pero te lo comparto con todo gusto. Y sin embargo, no es la primera vez que hace esto. Y no nada más este juez, en el proceso aletargado y larguísimo y tortuoso de Israel, su expediente ha pasado, si no mal recuerdo, entre 4 o quizás hasta 5 jueces.
y la dejadez, la irresponsabilidad de atender las audiencias que él mismo autoriza, siento yo que reflejan precisamente pues de lo que hablaba el propio Arturo Saldívar hasta hace unos días, o sea, de que nadie diga que el Poder Judicial en México es una cosa impoluta y perfecta, es rayando incluso, insisto, en cosas como tan bizarras como esta. Antes de que precisamente cuando anunció que estaba por irse, que se iba a alejar, dije, ay, no, yo me lo agarro. Sí pregunté, oiga, ¿puedo hablar? Entonces, antes de que incluso empezara el careo, y les dije, sí le pregunté, oiga, ¿para qué es esto? O sea, ¿para qué es el careo? Que ese es un cuestionamiento que le transmití incluso al propio Israel, porque yo insistía, no se está dirimiendo aquí quién es responsable del montaje. O sea, Loret, aún con su testimonio mañoso y plagado de mentiras, en el fondo y en la parte neurálgica está aceptando que fue un montaje. Entonces, eso es lo que le sirve a Israel Vallarta, pues, para fortalecer su testimonio de que es inocente, de que si en algún momento firmó declaraciones, supuestamente él asumiendo o aceptando haber secuestrado a tal o cual persona, fueron bajo tortura, que esa tortura incluso trascendió a los medios, se pudo ver en los medios, que fue Luis Cárdenas Palomino el que de hecho estaba encabezando esa tortura, la que no vimos y la que vimos. Entonces, sí, esa ha sido mi postura desde hace ya varios meses, que le he insistido a Israel que ya es importante que pida el cierre, que tiene, yo considero, todo lo necesario, y no nada más yo, o sea, muchos abogados, entre ellos Agustín Acosta, que fue el que defendió a Florence Cassés en su momento, que de hecho la llevó a la libertad, y pues incluso los abogados que en este momento también asisten tanto a las personas de la familia Vallarta que ya han sido liberadas, claro, como las que se mantienen también en prisión, que lo idóneo sería que ahorita ya pidiera el cierre. Hay elementos, insisto, yo no me imagino ahorita un juez en este contexto diciendo es usted culpable. No, Laura, hay que descartarlo, pero aún así no sería una situación fatal, porque hay varias instancias, lo sabemos, al menos 3 instancias que podría agotar, y que curiosamente haría mucho bien, digo, no lo digo porque él se mantendría todo ese tiempo en la cárcel, pero si eventualmente llegara a la Suprema Corte, vuelvo a la misma, yo no me imagino un pleno de la Suprema Corte diciendo, no señor, usted sí es secuestrador, y ahí se queda, y son tantos años. Entonces, Laura, creo que es algo que... Perdón, discúlpame, ¿qué me decías? Algo que es importante, Laura, es, creo yo, desmenuzar un poco de por qué es tan relevante este caso del montaje, los medios de comunicación, la colusión, autoridades, medios de comunicación, y esto que nos duele como profesionales, parte de este gremio, y tu compromiso con decir la verdad, que es un derecho fundamental del ser humano, saber la verdad. Mira, voy a hacer algunas menciones de algunos mensajes que están llegando para ilustrar. Serrano, eres una pobre piltrafa que no sabes cómo colgarte de la fama, ahora colgándote de Loret, pobre infeliz. Alguien escribe por aquí que solo son sensacionalistas, a Loret no le pasará nada, dice Ladlo Getner Román. Estas opiniones en el chat me llevan a preguntarte, a plantearte, desde tu perspectiva, ¿por qué es relevante? La gente tiene que entender que no es ni siquiera Loret. Hay una persona que ya tiene más de 15 años en prisión sin que se le sentencie o se le absuelva. Y tenemos al personaje que encabezó la tortura, el operativo, tras las rejas, precisamente acusado de tortura. Y si hay algo
que debemos de dar los medios de comunicación y los periodistas, es confianza a la sociedad de que decimos la verdad. Y se ha fallado a ese compromiso, creo yo, fundamental del periodismo ético, del periodismo de decir la verdad. ¿O cómo le planteas a la gente para que entienda que no es colgarse de la fama de Loret ni hablar de Loret? Porque además Loret está, creo yo, también sufriendo el juicio más implacable, que es el del pueblo, el del repudio de la gente. Laura, ¿qué me dices de esto que te planteo? Mira, es relevante. En ese sentido sí coincido que de pronto colegas me dicen, ¿no? Manu Stils, de hecho, ya lo manifestó, es que ya nos olvidamos de las víctimas, es que David Orozco incluso murió producto de la tortura, de las secuelas de la tortura tan horrenda que le han de haber hecho, que hasta falleció producto de eso al cabo de un tiempo dentro de la cárcel. Es que, ay, discúlpame, pero sí me mueve mucho. Claro. A mí me mueve tanto, tanta injusticia en este caso. Trato de imaginarme, porque pues nada más eso puedes hacer, tratar de imaginar que 6 integrantes de tu familia hayan tocado la cárcel por una injusticia tan abierta, y que él diga, un caso que ocurrió hace 16 años, pero con una irresponsabilidad, una insensibilidad tan cruda, tan criminal. ¿Cómo puede dormir Carlos Loret de Mola sabiendo que 3 personas de la familia Vallarta están en la cárcel en gran parte por su responsabilidad? Porque me queda claro que el caso Israel y Florence no hubieran tenido la dimensión y la hazaña que tuvieron si no hubiera intervenido la televisión como intervino. Es importante, y es por eso que sí digo, entiendo lo que dicen algunos colegas, sin embargo, creo que es importante sí escudriñar y estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta el cansancio. En este caso yo dudo que sus mentiras de tanto repetirse se conviertan en verdad. Yo creo que no. Yo creo que a lo largo de los años se han ido descarapelando, derrumbando poco a poco, y él lo veo pues en videos como este de ayer, que insisto, cuando lo vi me decían, velo, yo estaba ocupada haciendo un tema ambiental por la tarde, y yo dije, bueno, voy a verlo, a ver. Lo vi, realmente ya ni me enganché emocionalmente con eso. Sí mueve al enojo, a la indignación, pero de lo que dice sobre mí me resulta irrelevante, se me hace muy patética su postura, lo diametralmente distinto de su ánimo en el careo. Eso es a mí lo que me interesa, o sea, lo que quedó sentado por ahí. Hay gente alimañitas de troles y bots de su lado que me han querido ahí como encarar o denostar en las redes. Afortunadamente no alcanzan, yo creo, ni el 5% de las interacciones que estoy recibiendo y notificaciones. Y como que me dicen, pero eso quedó en el juzgado y eso va a salir a la verdad y eres una mentirosa. Adelante, que salga, yo encantada. Aquí tengo su testimonio. Yo encantada, me encantaría sacarlo a la luz, exhibir más su cobardía, pero sé y confío en los tiempos legales. No le pienso dar una sola oportunidad para que él diga, ay, me están diciendo, violando mi debido proceso. Porque eso sí, ¿cómo da coraje, no? Que ahorita están tan cuidadosas las autoridades tratando de ni con el pétalo de una rosa tocarle su debido proceso a Luis Cárdenas Palomino. Sí, da mucho coraje después de lo que él hizo,
sí, dan ganas pues mínimo de pasarlo por el Zócalo para que todo el mundo le propine un coscorrón. Claro que sí dan ganas, pero insisto, pues la mejor forma de garantizar que haya una justicia es respetando los tiempos legales. Me queda claro que en su momento le llegará, y mientras tanto es importante estar reiterando la responsabilidad, y pongo con mayúsculas, criminal, de Loret de Mola en este caso. Cierro comentándote rápido, antes de que me preguntes algo más. Hay una película específica que sé que es la película favorita de Loret de Mola, porque pues así era la cercanía entre él y yo, y se llama Wag the Dog. Wag the Dog es una película que trataba precisamente sobre la manipulación de los medios en contubernio con el poder. En España le pusieron algo así como mentira, la cortina de humo, y en Argentina la titularon, la tradujeron al español, porque este término de Wag the Dog, pues es muy de Estados Unidos, entonces para que no era posible la traducción tal cual, y en Argentina es mentiras que matan. Y sí, yo debo de decirle y recordarle a Carlos Loret, hay varias muertes ya que han sucedido en este contexto. Entre ellas es David Orozco, a su familia, a su esposa específicamente, que no acaba de vivir el duelo del horror que vivió, a los padres de Israel y de Lupita, gran luchadora. Yo deseo de verdad que pronto puedan ellos reencontrarse y reunificar, y que Israel pueda incorporarse a esta defensa que está logrando éxitos tan específicos como la captura de Luis Cárdenas Palomino. Y me acabo de enterar hace unos días que está el fallecimiento de Alma. No murió en este contexto, afortunadamente, aunque me queda claro que Luis Cárdenas Palomino se encargó de amedrentarla a ella y a su esposo. Son estas personas que desde un primer instante salieron a decir y a testificar y a apoyar en lo que pudieran a Israel y a Florence. Cuando supieron que habían sido detenidos, cuando vieron el montaje y lo que había ocurrido, ellos sabían perfectamente que eso no era real, que eso estaba fabricado, y Alma murió el año pasado producto de COVID, ¿no? Entonces, pues sí, sus mentiras, en este caso ya han muerto personas que han estado muy involucradas, muy confiadas en que haya justicia. Y yo creo que, aunque diga Carlos Loret, ¡ay, hace mucho que pasó! No, señor. La caricatura de Helio Flores exhibe perfectamente y resume el cinismo de este sinvergüenza llamado Carlos Loret. Laura, por lo que estás diciendo, le quiero mandar un saludo a Lupita, a Guadalupe Vallarta y a Alejandro Cortés Vallarta, a quien entrevisté hace meses allá en el Zócalo, cuando todavía transmitíamos en el Zócalo. Me acaba de enviar Meme un mensaje y me dice que se encontró con Alejandro Cortés Vallarta y que con lágrimas en los ojos nos da las gracias por lo que se está haciendo, por lo que estamos haciendo para hacer eco en sus casos. Le mando un abrazo, mensaje recibido a Alejandro Cortés Vallarta, y lo hacemos porque hay gente como Laura, como Meme, a través de quien me envías el mensaje, y como tu servidor, que estamos comprometidos con la verdad. No hay otro interés, Laura Barranco,
que la verdad, y a mí me llega que nos envíe este mensaje Alejandro Cortés Vallarta, me dice, súper conmovido, Meme, ahí precisamente en el Zócalo capitalino. Así es, entonces merecen justicia y me encantaría que aún en este gobierno, estando en funciones, o sea, antes de que termine este sexenio, podamos ver, entre otras cosas, porque, insisto, sé que son procesos que no son así de un tris, pero que sí haya un acto. A mí me encantaría ver un acto donde el Estado mexicano le ofrezca perdón a la familia de Israel y al menos llevar una ofrenda floral a sus padres. Te veo muy conmovida. Ay, sí, me duele mucho. Me consta lo que sufrieron esos dos señores, su mamá y su papá. Es uno que es padre o madre, ¿te imaginas 6 integrantes de tu progenie viviendo esas cosas que no merecían de ninguna forma? En la familia Vallarta hay hasta músicos. Alejandro, del que hablas, se dedica a cuestiones ambientales igual que yo. Son una familia ejemplar, muy unida, y yo celebro que pese a todo, porque han vivido de todo, y ya te imaginarás las dinámicas internas que han tenido, ha sido muy traumático para todos. Necesitan de verdad mucha reparación, mucha reparación. Ya imposible que los dejes como hace 15 años, ¿no? Entonces, pero sí es necesario, y yo voté por este gobierno por eso, porque creo que es distinto. Y sí me gustaría que el Estado mexicano, lo comentaba yo ayer, así como salió el Estado de Francia a defender con uñas y dientes a su ciudadana, porque no nada más fue Sarkozy. Obviamente Sarkozy traía todo el empuje cuando se hicieron iniciativas ciudadanas en Francia, los franceses todos apoyando, y bueno, pues ya Florence, bendito Dios, ya está en casa, está viviendo, tratando de vivir una vida normal, porque admito que las secuelas de pronto la atormentan, y vivir normal, como todos conocemos, ya no es posible, es muy difícil. Déjame, antes de que te vayas, preguntarte, y lo hemos platicado, y quiero agradecer tu confianza, porque hay muchas cosas que hemos platicado que no se platican necesariamente en el programa, hemos conversado, y no ha sido fácil. La gente tiene que saber que ustedes, los careados, Magaña, tú, no ha sido fácil tanta presión. Y yo no sé si incluso estas lágrimas son sacar mucha de esa presión, de ese estrés de estos últimos días, Laura. Y no quiero que se piense que la historia cambia, pero yo sí quiero que también se entienda que el sostener la verdad es importante y es relevante, y hay que reconocer la valentía, porque estás ante monstruos, y me refiero a monstruos como Televisa, me refiero a personajes muy poderosos como Bernardo Gómez, como el propio Loret, que tiene todos los contactos todavía con los hilos del poder. ¿Quieres compartir un poco de eso? Ay, pues fue muy complicado, muy difícil, no era un asunto que tuviera que ver con una negativa mía a participar per se. O sea, yo se lo he dicho a Israel las veces que consideres necesario, por favor, cuenta conmigo. Sin embargo, sí debo de admitir y de
comentar que, pues por ejemplo, hoy me frustra un poquito que le decían que sigue a Israel y dice que más audiencias, y yo, no, ya sal, y lo que tengas que pedir o buscar justicia, que lo haga fuera. Que lo haga fuera. Hay que entender una cosa, y creo que sí, eso es importante, y por eso me gustaría tanto que estuviera ya en manos de abogados que fueran un poquito más comprometidos con la causa, como estas personas que se acercaron a la familia Vallarta de esta clínica del ITAM, pues que se convenciera de que afuera puede buscar el reconocimiento pleno de su inocencia. No puede estar, y siento yo que no quiero alertar o poner ahí nubarrones o sopilotes acercándose a Israel que no sean reales, pero hay que considerar simplemente que Luis Cárdenas, su torturador, está allá adentro, en el mismo techo que Israel, aunque entre comillas se siguen ciertos protocolos de seguridad dentro del penal para garantizar y salvaguardar la integridad de cada uno de los reclusos. Sabemos que es un sistema carcelario que pues se construyó de la mano de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Entonces me queda claro que ese cuate te ha de tener una cantidad de tentáculos ahí sueltos. Yo preferiría que ya se decida y que... En ese sentido, Laura, en ese sentido, ayer entrevistaba al asesor jurídico, al asesor, al licenciado, abogado, que está asesorando a la familia Vallarta, y me decía, tan fácil que es que la Fiscalía General de la República se desista de estos casos. Increíble que todavía la Fiscalía General de la República no haga lo propio, con lo que hoy sabemos. Exacto. Insisto, vuelvo a la misma, no soy abogada, pero lo que escucho de varios abogados, ya sea que están involucrados o no en el litigio, o que estuvieron de alguna manera cerca por haber defendido la causa que arrancó con la de Israel, la de Florence Cassés, todos coinciden con lo mismo, de que es importante, es preciso ya cerrar y que salga por fin libre. Coincidía, y yo también lo he manifestado en varias ocasiones, incluso a nivel se lo he comentado a funcionarios de alto nivel de la 4T, que yo no entiendo por qué Gertz Manero, lo más sencillo, y hoy lo tendría afuera, libre, es que se retiren los cargos. Los cargos son absurdos, sabemos que ya prácticamente se derribaron todos. No quiero decir con esto que no haya víctimas. Esas personas que vimos en el montaje son víctimas, pero no de los Vallarta. Son víctimas de Luis Cárdenas Palomino, al igual que Florence, Israel y su familia. Entonces, pues que se reencaucen en todo caso esos procesos judiciales, que se limpien y que arranquen de cero. Laura, cerramos con algo sobre lo que dijo Israel. ¿Qué le dirías a Israel en estos momentos, después del careo, después de cumplir con tu parte, de cumplir con lo que te correspondía para decir la verdad en este caso? ¿Qué mensaje le dirías a Israel? ¿Qué le dirías? Que se convenza, que ya cierre. Y entiendo, y quizá a lo mejor tendría yo literal que estar en sus zapatos para comprender esta exigencia específica de él de salir sin ninguna sospecha o duda sobre su inocencia,
pero simplemente ejemplifico, los 3 integrantes de la familia Vallarta que salieron libres en 2016, fue apenas la semana pasada que consiguieron la última sentencia absolutoria del último cargo que se les fincaba por portación de arma. O sea, de 2016 a la fecha han pasado 5 años, tardaron 5 años en conseguir esto. Reitero, yo creo que en el caso de Israel ha tenido la visibilidad, la mediatización necesaria como para incluso agilizar y que no sean 5 años, que esto a lo mejor se reduzca a meses, pero tiene que ser fuera. Yo sí, pues, suelo ser muy mal pensada y como no me falla a veces, no quisiera yo la verdad que su permanencia ahí lo expusiera a algún riesgo, más estando este malnacido de Luis Cárdenas Palomino ahí adentro. Te agradezco tu confianza, tu generosidad con este servidor, Laura, y ojalá que muy pronto se pueda respirar tranquilo. Así es, pues adelante con todo y pues sigamos en estas causas, mi querido Vicente, te agradezco de verdad, yo también, porque pues durante muchos años estuvimos pues solos, debo de admitirte, con alcance, en el caso mío de propio Aristegui Noticias, pero durante muchos años y más cuando salimos del aire, pues era muy limitado el alcance que pudiera tener, ¿no? Me sorprendió, al igual que Meme, la cantidad de reporteros que en esta ocasión había esperando la llamada de Israel. Si así hubiera sido desde 2005, pues otra sería la historia. Entonces los medios también tienen una responsabilidad y yo te agradezco a ti como cabeza de este proyecto tan valioso que es Sin Censura, que tengas claro que hay que visibilizar este caso y la contribución que estás haciendo es invaluable y yo también te la agradezco. Un abrazo, Laura.